resto de las glándulas. Ellas producen, por ejemplo, las hormonas foliculoestimulantes y luteinizantes que van a controlar la acción de esas estructuras gonadales. Pero a su vez la hipófisis no es independiente, la hipófisis es gobernada a su vez por el hipotálamo. ¿Listo? Y ejemplos de algunos órganos con función mixta, ovarios, testículos, que producen hormonas sexuales y células sexuales. ¿Cuáles son esas hormonas sexuales? Estradiol en el caso de las hembras, testosterona en el caso de los machos, las células sexuales, ovocitos en el caso de las hembras y espermatozoides en el caso de los machos. Ajá, correcto. Ovocitos u ovocitos. Los dos términos son aceptados. Bien. Bueno, sigamos. Tenemos algunas células en tejidos, digamos que normalmente no son considerados glandulares, pero son células especializadas que producen hormonas. ¿Recuerdan la colecistoquinina? Justamente es producida por alguna de esas células intestinales, algunos enterocitos. Producen diversos péptidos que estructuralmente son similares a diversas hormonas. Ejemplo, el glucagón. Algunas de las células de la glándula tiroides, que su principal función es producir hormonas tiroideas, producen calcitonina, que está regulando niveles de calcio. Los riñones, su principal función es filtrar y eliminar. Y les decía, allí tiene lugar la activación de la vitamina D, tiene lugar la conversión de la angiotensina. ¿Listo? Y hay algunas hormonas que el metabolismo es demasiado complejo porque tiene lugar de síntesis en unas células. Ejemplo, la piel. Tiene biotransformación hepática, o sea, sale desde la piel, llega hasta el hígado y allí se transforma, pero todavía no está completamente activo. Después del hígado sale al riñón y allí finalmente sí toma su forma activa, el calcitriol, es la forma activa de esa vitamina D. ¿Bien? ¿Qué tenemos ahí, muchachos? Más o menos. Sí está el cortisol, pero nos referimos a todas esas hormonas derivadas del colesterol como hormonas esteroidales. Y esto es un anillo esteroidal. Todas las moléculas que tengan ese anillo esteroidal, este también si lo que es en posición cis, son denominadas hormonas esteroidales. ¿Listo? ¿Cuáles son? El 17 beta estradiol es el principal estrógeno, testosterona el principal andrógeno, no es el único, cortisol principal corticoide, progesterona principal progestágeno y el calcitriol la forma activa. Esa es la forma activa de esa vitamina. Hormonas derivadas de la tirosina. Si lo observan acá, perfecto, decíamos que son derivados de el aminoácido. Y les decía que no se produce únicamente, observen cuántos yodos tenemos, triyodtirosina y tetrayodtirosina. También se produce diyodtirosina y monoyodtirosina, pero esas dos últimas no tienen actividad biológica, por eso ellas ni siquiera salen de esa glándula
tiroides. ¿Qué más se produce a partir de la tirosina? Catecolaminas, norepinefrina, que es lo mismo que noradrenalina, y adrenalina. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Eso se llama, esto es un grupo metilo, entonces la diferencia es una N-metilación, porque está en el nitrógeno. Esa es la diferencia. ¿Listo? ¿Qué grupo entra en el? Estos son catecolaminas. Ajá. ¿Cuál falta ahí? La dopamina. Y la dopamina tiene una estructura similar. Decíamos que qué naturaleza tienen las hormonas, químicas como las esteroidales, ¿listo? Algunos son péptidos. Si hablamos de péptidos, pueden ser muy variables. Ejemplo, la hormona liberadora de tirotropina, o sea, la que va a estimular a la glándula tiroides para que libere las anteriores, tirotirosina, tetrahidratirosina. Es un péptido de 3 aminoácidos, o sea, es un tripéptido. Está constituido por ácido glutámico, por histidina y por prolina. ¿Qué tenemos acá? Hormona adrenocorticotropa. Es un péptido de 39 aminoácidos, dentro del cual la que está coloreada en la región activa biológicamente. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Glucoproteínas. Escriban, ¿cuáles son las glucoproteínas? Por ejemplo, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, folículo estimulante, anoten las siglas, FSH. ¿El parcial usted lo guardaba solo siglas? No. Porque los corto. Puedo decir la sigla y entre paréntesis su significado. Pero vayan manejando siglas, porque ahí para adelante son siglas. ¿La folículo estimulante cómo es? FSH. FSH. Ajá. Y la luteinizante, LH. Folículo estimulante. La luteinizante LH. LH. ¿Qué otros son? Luteinizante. Luteinizante. Con Z. ¿Qué otros son glucopéptidos? Ejemplo, GNRH. ¿Cómo se escribe GNRH, muchachos? GNRH, hormona liberadora de gonadotropina. También es un glucopéptido. Entonces, ejemplo, les puedo mencionar en el parcial. Mencione un glucopéptido hormonal. Exactamente, facilito. ¿Bien? Para acordarme ese nombre. Que puede ser un ejemplo de pregunta, mencione un glucopéptido hormonal. O de la siguiente lista, descarte que no sea hormona liberadora de gonadotropina. ¿Y los glucopéptidos qué estructura tienen? ¿Te gusta el tío o no? Sí, también es glucopéptidos. Son más pequeños que las proteínas. Gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? Hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. O sea que ella llega hasta la hipófisis para que se liberen las gonadotropinas. Tropina significa afinidad. Entonces por eso es su nombre, porque es la hormona que va a activar la liberación de esas hormonas que son afines a las hormonas. No, yo creo que tiene un nombre muy lógico, o sea, de pronto. Claro, lo que pasa es que para ustedes son nuevos estos términos, pero a medida que se vayan familiarizando, van a entender
entender de por qué se denominan así. Generalmente es asociado a su función, a su estructura, a su localización, etc. ¿Listo? Pero me pregunta, después de cuántos aminoácidos se considera que es una proteína? ¿De eso de No, exactamente. No es solamente la cadena de aminoácidos, sino que recuerda que esa cadena de aminoácidos se configura geométricamente para dar lugar a las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Un péptido, digamos que no necesariamente tiene todas esas estructuras, puede tener una cadena de aminoácidos muy larga, pero no tiene unos dominios ampliamente diferenciados. ¿Listo? Bien, y esta es la estructura central de las glucoproteínas. Y ahí está el resumen del sistema endocrino, muchachos. Porque encontré. Suponga que es un primate no homínido. Ejemplo, un bonono. ¿Saben cuáles son los bononos? No. Consulten sobre los bononos. Son los primates más cercanos que tenemos en cuanto a comportamiento social. Ajá, bononos. ¿Qué tipo de qué, perdón? Pues de pronto se inspiraron en ellos. Normalmente los bononos son muy tranquilos, son amor y paz. Se llamaba César. César. ¿Listo? ¿Listo? Esos, somos parecidos. ¿Qué tanto nos diferencia de ellos, muchachos? El 2% del ADN, eso es lo que condiciona la diferencia. Ellos son los que se parecen a los 98%. Los primates compartimos el 98% de nuestro material genético. Sí somos, diga. Solamente, ¿cómo? Ya se explico. Solamente hay dos animales que tienen actividad sexual por fuera de los periodos, digamos, asociados a esos cambios hormonales. No, los mononos, los homínidos. Los delfines, No, ¿no? los delfines no he leído la verdad. Puede entonces que sí, pero en el caso de los bononos hace parte de su estructura social, como igual que nosotros. No sé si en los delfines como tal haga parte de no necesariamente, no porque inclusive tienen interacciones no jerárquicas, ejemplo, familiares, endogamia, padres, hijos, no necesariamente situaciones de dominancia, de hecho, son muy relajados, ni siquiera existe como un macho alfa. ¿Bien? No, yo estaba hablando de los bononos. No, los caninos, igual que todos, responden a los periodos del ciclo estral. Justamente, esos cambios reproductivos están asociados a estas hormonas gonadales. ¿Listo? Porque la hembra es receptiva al macho en ciertos periodos. Ejemplo, la canina cuando está en celo, la vaca cuando está en celo, la yegua cuando está en celo. Gracias a la acción del estradiol. ¿Listo? Ahora sí, retomo acá, muchachos. Este es el resumen. El principal órgano endocrino es el sistema nervioso, el hipotálamo, porque él controla el resto de las glándulas. Por ejemplo, el hipotálamo controla la hipófisis o la glándula pituitaria que ven ahí, es lo mismo. Y la hipófisis a su vez controla la tiroides, el páncreas, las glándulas adrenales, las zonas. ¿Listo? Acá aparece el timo, muchachos. El timo no es un órgano netamente endocrino, es considerado hematopoyético, desaparece en la edad postnatal, es especialmente activo en la edad fetal.
¿Listo? ¿Han escuchado hablar de los linfocitos T? Exactamente, los T tienen su nombre porque se identificaron por primera vez en el tipo. Y los B tienen su nombre porque se identificaron en la bolsa de Fabricio, que es un órgano hematopoyético, pero de las aves. ¿Bien? Algunas hormonas se sintetizan y apenas se sintetizan son secretadas. Ejemplo, las esteroidales. Algunas otras, como las catecolaminas, se sintetizan y se almacenan en vesículas, o sea que están en reserva, por así decirlo, las catecolaminas. Algunas otras son producidas, digamos que de una estructura grande, y en el momento que se requiere su acción, se activan. Caso, por ejemplo, de la insulina, y en algunos casos las hormonas tiroideas y la dihidrotestosterona. ¿Listo? Son sintetizadas a partir de moléculas más grandes. Posteriormente se activan. ¿Y aquí qué podemos ver? Ahí vemos el metabolismo del colesterol para la síntesis de hormonas esteroidales. ¿Qué tenemos acá? El colesterol. ¿Cuándo se sintetiza, por ejemplo, un cortisol? Cuando llega la hormona adrenocorticotropa hasta esas glándulas adrenales. ¿Y allá qué pasa? Induce o activa la citocromo P450. Y esa citocromo P450, ¿qué hace? Genera el precursor de todas esas hormonas esteroidales, que es la pregnolona. ¿Realmente qué hace? Sí, está asociada a las mitocondrias. Apréndanse ese nombre, muchachos. Citocromo P450. Hace de todo. De hecho, cuando lleguen a quinto semestre, la van a amar. ¿Listo? No, sin la P, citocromo. Con C. Y las siglas, normalmente es esta sigla, CNP. 450. Esta es la que está en la imagen, pero en la mayoría de textos ustedes la van a encontrar así. CNP. ¿Listo? ¿Qué hace? Ella es una oxidorreductasa. O sea que ¿qué hace? Procesos de oxidación, reducción. ¿Y aquí qué es lo que hace? Genera la liberación de esta cadena lateral en el carbono número 22. Me faltó mencionarles cómo se identifican los carbonos desde el anillo A, 1, 2, 3, 4, 5 secuencialmente, hasta el número, hasta el anillo D. Este es el carbono número 20 y este es el número 21. Se genera aquí esa hidrólisis, esa ruptura de la cadena, liberando el precursor, pregnolona. ¿Y qué pasa con esa pregnolona? Se producen todas las hormonas esteroidales, ahí están. ¿Cuáles son? Estrógenos, el estradiol, andrógenos, la testosterona, corticoides, el cortisol y progestágenos, ahí está la progesterona. ¿Listo? No, estas son hormonas esteroidales. ¿Por qué son esteroidales? Porque tienen el anillo esteroidal. Son sintetizadas a partir del colesterol. ¿Listo? Estos cuatro, muchachos, estos anillos esteroidales. Esto tiene 4 anillos esteroidales. ¿Listo? ¿Bien? ¿Seguimos? Y acá está la ruta bioquímica. El precursor es la pregnolona. Ajá.
Míralo acá. Tenemos la pregnenolona. Realmente, esta es la ruta bioquímica, pero ¿cuáles son? Androsteno, que es un andrógeno similar a la testosterona, aldosterona, que es un corticoide, y cortisol, glucocorticoide, mineral corticoide, o sea que seguimos hablando de hormonas esteroidales. Si estamos hablando de cortisol y aldosterona, ¿en qué glándula estamos? Cortisol y aldosterona, o sea, corticoides. A más arriba. Correcto, glándulas suprarrenales. Para toda la vida, muchachos, los andrógenos no se producen solamente en los testículos, se producen, por ejemplo, también en las glándulas adrenales. Ahí está la ruta bioquímica. ¿Cómo la podemos ver? ¿Detalladamente o directamente? ¿Cómo la quiero? Listo, entonces, desde la pregnolona tenemos tres rutas bioquímicas muy importantes que dan lugar a los principales corticoides, hormonas esteroidales que se producen en las glándulas adrenales. La primera de ellas da lugar al androsteno, ¿listo? La segunda de ellas da lugar a la aldosterona y la tercera da lugar al cortisol. Ahora, de manera detallada, intervienen muchas enzimas y de hecho la ruta puede tener varias vías. Por ejemplo, la vía de la 17 alfa hidroxilasa genera una hidroxilación. Si lo están viendo, está sombreado en azul. Ese es el cambio que produce. Se genera el 17 hidroxipregnenolona. Posteriormente pasa por acción de la 17-20 lidasa. ¿Y aquí qué se produce? Una. No. Pierden hidrógeno y se hace un doble enlace, o sea que hay una transferencia de electrones. Eso es lo que hacen las diazas. Eso es una esterificación. Entonces esa esterificación da lugar a la dehidroepiandrosterona. Y a partir de allí, otra esterificación, acá de la 3-beta hidroxiesteroide, deshidrogenasa, isomerasa, que da lugar al androsteno. Por eso les decía que si detallado o directo. La otra vía también implica otras enzimas, como esa ciclocromo que mencionamos ahorita, pero terminan con el mismo andrógeno. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se produce la aldosterona? A partir de esta progesterona se produce, siguen algunas hidroxilaciones, ¿la ven? Y finalmente se da lugar a la aldosterona. Y por otro lado, la 17 hidroxiprogesterona continúa con hidroxilaciones, dando lugar al cortisol. ¿No? Acá, ¿qué tenemos? La síntesis de la testosterona. Entonces, ¿en qué glándula o en qué estructura estamos? No, más para abajo. Cuando le pegan a un balonazo, en los testículos, ¿listo? ¿Qué es lo que sucede? A partir de que se sintetiza la testosterona del mismo cortisol, se da lugar a la pregnenolona y a partir de allí también tenemos varias vías, muchachos. En esas vías intervienen diferentes enzimas y finalmente se termina con la producción de la testosterona. Y hay otra ruta, ¿listo? Esta ruta de acá es denominada la ruta de la progesterona, ¿listo? Por eso era que les decía, nosotros los machos también producimos progesterona, sino que finalmente se transforma en testosterona. O también se le conoce la ruta de la delta 5, ¿bien? Por otro lado, delta 4, delta 4. Y por otro lado tenemos la ruta de la delta 5 o de la dihidrotestosterona. Esto es una ruta un poco más corta.
Ambas tienen lugar en el testículo y en el testículo en unas células que se llaman células de Leydig. De Leydig. ¿Por qué se llama así? Porque ella fue la que las describió. Tranquila, pues, la testosterona en sí, como, o sea, está en el masculino, pero sí, se guarda, que no he llegado a la ruta de los estrógenos. Ajá, entonces déjame, ya pasamos. Y claro, así como nosotros en la ruta se produce progesterona, en el caso del estradiol se produce testosterona. ¿Listo? Ya lo miramos. Pasemos allí. Acá está. Esta es la ruta de la síntesis de el estradiol. ¿Dónde estamos? No, en los ovarios, correcto. La primera parte de la ruta bioquímica es exactamente igual, colesterol, de colesterol se produce pregnenolona y a partir de allí se puede producir dehidroepiandrosterona y a partir de esa molécula, la androstenadiona, que es un andrógeno, y a partir de allí la testosterona. Eso es una primera vía. Después de la testosterona se produce el estradiol. ¿Listo? ¿Cuál es la otra vía? Por la progesterona, 17-hidroxiprogesterona, y a partir de la androstenadiona se produce la estrona, que no es el principal estrógeno, por lo menos en la mayor etapa de la vida de las hembras. Se produce en mayor abundancia, por ejemplo, en la gestación. ¿Listo? Ahí donde dice esas aromatasas, estas enzimas, por ejemplo, no están en las estructuras testiculares, solamente están en las estructuras ováricas. Por eso allí se da esa conversión a estradiol. ¿Bien? Y esa aromatasa es un complejo multienzimático. Realmente ahí podemos encontrar también citocromos, algunas liasas, algunas hidroxilasas. El colesterol, por otro lado, tiene dos orígenes. ¿Cuáles son? La dieta, uno, y el otro la síntesis. A partir de acetato se sintetiza colesterol, luego pregnenolona y a partir de allí todos los precursores. La vitamina D, les decía, ¿qué pasa? Allí en la piel se produce la primera fase de la reacción, no es enzimática, sino que es fotolítica, por eso requiere la acción de la luz solar. ¿Bien? Se produce la previtamina D3, posteriormente la vitamina D3, pero en forma inactiva. ¿Qué requiere para activarse? Una secuencia de hidroxilaciones. ¿Dónde tiene lugar esa primera secuencia? En el hígado. ¿Listo? Sale del hígado, tiene actividad biológica, pero es muy baja. Entonces, por eso continúa esas hidroxilaciones. ¿Dónde? En el riñón. Finalmente se produce la forma activa, el 1,25 calcitriol, es la denominación. Se sabe que también se producen otras moléculas, por eso aparece allá el 1,24, 1,26. O sea que dependiendo del carbono, ¿a qué se refiere ese número, muchachos? La posición del carbono donde están esas hidroxilaciones. ¿Listo? Y acá lo podemos observar. Miren la hidroxilación en el carbono 25 y en el 1. ¿Listo? Las hormonas tiroides, perdón, las catecolaminas, decíamos que se producen a partir de la tirosina. Acá la vemos, ¿cierto? ¿Quién actúa en la fase inicial de la reacción? La tirosina hidroxilasa, que hace una hidroxilación. Y da lugar
Da lugar a la dihidroxifenilalanina, conocida popularmente como DOPA. A partir de esa dopa, acción de la dopa descarboxilasa, se produce la dopamina. Químicamente la dopamina es una dihidroxifeniletilamina. ¿Listo? ¿Qué se hizo? Ay, perdón. Una hidroxilación. ¿Bien? Posteriormente, a partir de la dopamina, acción de dopamina beta hidroxilasa y se produce una hidroxilación ahí. Y finalmente, para transformar desde noradrenalina hasta adrenalina, interviene la última enzima, que por sus siglas les digo que me pierde el pulso. Se llama la feniletanolamina N-metiltransferasa, por eso sus siglas. Y se da lugar a la adrenalina. ¿Qué diferencia hay entre adrenalina y noradrenalina? ¿Eso cómo se llama? Eso es un grupo metilo. Y como está asociado al nitrógeno, es una N-metilación. ¿Listo? Bien. Acá podemos resumir todo lo que hemos discutido. Síntesis de hormonas tiroides. ¿Dónde estamos? Esta célula se llama célula folicular, con N, folicular. Es la célula de las glándulas tiroides. ¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene de raro estas hormonas? Que requieren integrar el yodo. Acá hay una proteína transportadora que está integrando ese yodo. Se sintetiza en una forma muy grande, se llama la tiroglobulina. Acá lo vemos, muchachos. Y en esta síntesis intervienen diversas peroxidasas. Da lugar a la yodación, que es una yodación, agregar un grupo de yodo. Entonces se da lugar a la monoyodotirosina, triyodotirosina, tetrayodotirosina. Se almacena en ese espacio folicular y posteriormente, ¿qué sucede? Acción de la hormona liberadora de tirotropinas, y entonces ¿qué pasa? Se integra esa tiroglobulina, finalmente se liberan las formas activas, triyodotirosina y tetrayodotirosina. Monoyodotirosina, diyodotirosina sufren procesos de desyodación. ¿Para qué? Para reciclar ese yodo. El yodo es un elemento escaso en la naturaleza, por eso se tiene que tener ciclos relacionados con su ciclaje, igual que sucede con el hierro. Acá, ¿qué tenemos? Una insulina bastante grande, 31 aminoácidos, pero realmente de esa insulina hay una estructura que se denomina péptido C o péptido conector, que es el que está regulando la actividad de esa insulina. Finalmente se producen unas proteólisis liberando la forma activa, y la forma activa está constituida por dos cadenas, cadena A y cadena B, enlazadas por puentes o enlaces disulfuro. ¿Dónde la hay? Es el que está regulando, o sea, el que mantiene inactiva la insulina. ¿Listo? ¿Qué más tenemos allí? La hormona paratiroidea, pero en su forma inactiva. Por eso se denomina una preprohormona. Tenemos una molécula, como lo dice allí, una secuencia pre, que está regulando la actividad de la forma activa, que es esta que ven acá coloreada. Primer mecanismo de regulación, entonces se libera y queda la proparatormona. Luego se libera el fragmento C, que también hace parte de esa regulación, y finalmente se activa esa hormona paratiroidea, que realmente
La secuencia de aminoácidos que tiene la actividad biológica es relativamente corta en comparación a la hormona en su forma original, en su forma inactiva. Preguntaban acerca de la angiotensina. Acá tenemos la ruta bioquímica. Angiotensinógeno es una proteína plasmática, hace parte del grupo de las alfa-2 globulinas. ¿Sí la recuerdan? Entonces, ¿dónde se produce? Si está en el plasma, ¿quién es el que produce la mayoría de las proteínas plasmáticas? El hígado, se produce en el hígado. Tenemos acción de la renina. ¿Han bajado la leche? Se utiliza la renina, muchachos. ¿Y qué hace esa enzima? Produce una proteólisis. En ese caso, en el aminoácido terminal, leucina, separando la molécula. Es una molécula de más de 400 aminoácidos. O sea, es muy grande. Acción de renina da lugar a la angiotensina 1. ¿Listo? Angiotensina 1 está circulando para ser convertida a su forma activa. ¿Quién hace eso? La enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima está en las células yuxtaglomerulares. Yuxta con Y de yuca y con X. Yo no se lo puse. Acá. Yuxta están ubicadas en la arteria aferente del riñón. Claro, está diciendo que están posicionados frente a ese glomero. Hace referencia a una ubicación espacial dentro del órgano. O sea, esas células tienen una ubicación específica. Claro. ¿Y qué hacen ellas? Convierten angiotensina genera vasoconstricción. ¿Eso para qué? Para mantener los niveles de líquidos circulantes. No va a quedar activa de manera indeterminada, posteriormente entra en acción el mecanismo de regulación, la aminopeptidasa, dando lugar a la angiotensina 3. Posteriormente la angiotensinasa, dando lugar a los aminoácidos que pueden ser utilizados para la síntesis de otras moléculas. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la proopiomelanocortina. Esa es una molécula muy grande, muchachos. Acá, mira, ahí está el punto. Proopiomelanocortina. Tiene una estructura de más de 134 aminoácidos. Y a partir de esa proopiomelanocortina, por ejemplo, se da lugar a la hormona adrenocorticotropa, que es mucho más corta. Se da lugar a la lipotropina, ¿listo? Se da lugar a la hormona estimulante de los melanocitos. Se da lugar al péptido del lóbulo intermedio parecido a la corticotropina. Se da lugar a las endorfinas. Las endorfinas se liberan, por ejemplo, situaciones o están mediando procesos de placer, de euforia. Durante muchos años no se conocían esas moléculas y sus receptores estaban plenamente identificados y se denominaron huérfanos. ¿Qué es un receptor huérfano? Que no se ha identificado la molécula endógena que los activa. Ejemplo, receptores cannabinoides hoy son considerados receptores huérfanos. ¿Por qué? Se sabe la estructura que los activa, los cannabinoides, pero no se ha identificado la molécula endógena que los activa. Se presume que hay algunas neuronas que producen esas sustancias, pero no las hemos identificado. Median procesos relacionados con analgesia, o sea, suprimen algún grado de dolor, están actuando como lexígenos, es decir, que estimulan el apetito,
están regulando la acción de otras hormonas, se utilizan para diversos tipos de trastornos neurológicos. ¿Listo? ¿Preguntas? Y eso de la acción de los Es la que es activa, o sea, la que va a realizar la función. El resto de aminoácidos está regulando la cadena biológica o la estructura biológica. En el caso anterior, se sintetiza así, es una molécula muy grande, pero ya cuando se requiere su acción, se activa. ¿Cómo se activa? Generando proteólisis. Entonces, cuando se liberan esas estructuras, esas cadenas que están regulando, la secuencia que tiene la actividad biológica funciona. Mientras tenga asociadas esas dos cadenas, esta secuencia no va a funcionar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se sintetizan así? Para que esta secuencia lógica se active solamente cuando llegue al sitio donde se requiere. ¿Bien? Les decía que en algunos casos se sintetizan y se liberan de manera inmediata. Caso de hormonas esteroidales, la vitamina D en su forma activa o el calcitriol, mientras que en otros casos se sintetizan y se almacenan. Caso de las catecolaminas. ¿Bien? Esas catecolaminas tienen un periodo de almacenamiento relativamente corto, cuestión de horas. La insulina se puede almacenar por días y la tetrayotirosina puede durar allá en ese espacio folicular semanas. ¿Listo? Características de los receptores. Esas características ya las habíamos discutido. Sensibilidad, recuerda, responden a cantidades muy bajas, especificidad y selectividad. ¿Bien? ¿Quiénes tienen estos receptores? Todas las hormonas. ¿Bien? No todas las proteínas que interactúan con hormonas son receptores. Ejemplo, la albúmina es una proteína de transporte. Bien, algunas hormonas se pueden unir a la albúmina, pero eso no quiere decir que se va a activar una función celular. Esa es la principal diferencia con una proteína transportadora. Y algunas inclusive están a nivel celular. La afinidad por estas proteínas también varía. Esto es, la transcortina, por ejemplo, la dihidrotestosterona, la testosterona, la estrona, tienen relativa afinidad en cuanto a la unión por esa proteína plasmática. Mientras que la progesterona, el cortisol y la corticosterona tienen mayor afinidad por proteínas transportadoras de hormonas sexuales. Por eso es así. SHBG significa proteína transportadora de hormonas sexuales. Porque está así, por sus siglas en inglés, la vez de BIM, de ligand, ¿no? Transportadoras de hormonas sexuales. Proteínas sexuales es otra cosa. ¿Listo? Es proteína transportadora de hormonas sexuales. Bien, esta es la estructura que tienen los receptores, muchachos. ¿Cuántos dominios tienen los receptores? Dos. El dominio que se encarga de la interacción con la hormona y el dominio asociado a los mecanismos de transducción, según los mensajeros y demás. ¿Qué pasa después de la interacción hormona-receptor? Se produce un cambio de conformación en este receptor que da lugar a la formación, por ejemplo, de los segundos mensajeros.
Pero recuerden, muchachos, hormonas del grupo 1, hormonas lipídicas, por lo tanto, ellos generalmente no tienen esas rutas bioquímicas que implican la formación de segundos mensajeros, sino que ese segundo mensajero parte de ese mismo receptor, lo que llamamos un dímero, ya que se libera una parte de esa molécula, puede llegar, por ejemplo, al núcleo y modificar la transcripción de los genes, o puede llegar a una proteína transportadora para activarla, por ejemplo, un canal, o puede llegar a modificar la función de otra proteína, ¿listo? O puede transportar esa proteína. A eso se refiere la función celular, ¿listo? Pero recuerden que esas del grupo 2, que se relacionan con péptidos, implica la formación de sus segundos mensajeros. En ambos casos tenemos hormonas lipídicas, ¿listo? En el primer caso, el receptor es citoplasmático, ejemplo corticoides. Se une a su receptor, se forma un dímero y ese dímero migra al núcleo. Y en el núcleo interactúa con el ADN, dando lugar a la expresión de cierta proteína. Por otro caso, ejemplo, las hormonas tiroideas no tienen su receptor en el citoplasma, tampoco las membranas nucleares, sino que van a entrar directamente al núcleo e interactúan con el ADN, e igualmente modificando esa expresión genética. Esto es una célula blanca, correcto. ¿Qué tipo de célula blanco es? Una que responde a corticoides y a tirosinas o hormonas tiroides. Finalmente, ¿qué es lo que sucede, muchachos? El código genético no se modifica. ¿Qué es lo que se hace? Activar o inhibir algunas regiones. En términos porcentuales es una fracción menor al 1% la que se va a llevar a activar o inhibir. No sé si ustedes vieron este proceso en el anterior bioquímica, pero del núcleo sale una molécula mensajera que es el ARN. Y ese ARN mensajero llega hasta el ribosoma. Allá se transforma en ARN ribosomal. Después de la secuencia de la transcripción de ese ARN de transcripción, y finalmente ese ARN ribosomal da lugar a la síntesis de una proteína. ¿Listo? En cuanto a los segundos mensajeros, ¿cuáles son? Podemos mencionar el AMP cíclico, GMP cíclico, calcio, fosfatidilinositol, y de pronto me faltó mencionarles uno, el diacilglicerol. O sea que ¿cuántos son? Son 5 en total, mencionando el que no les puse allí. Y todos estos segundos mensajeros están asociados a proteínas G. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o hay preguntas? No hay. Receptor, proteína G, forma inactiva. ¿Listo? Interacción con la hormona, cambio de conformación. ¿Qué pasó con esta proteína G? La región alfa o subunidad alfa genera la activación o la formación del segundo mensajero, que puede ser GMP cíclico, AMP cíclico, calcio, fosfatidilinositol, y como resultado final se activa el mecanismo efector. Ese mecanismo efector puede ser una proteína, un canal, o si se coge para el núcleo, pues la expresión de alguna proteína a nivel nuclear. Todavía no, ya casi. ¿Cómo se clasifican estas hormonas de acuerdo a estos segundos mensajeros? Los que activen AMP ciclasa inducen la formación de la AMP cíclica. ¿Cuáles son? Todas estas que tienen acá. ¿Listo? Hormona adrenocorticotropa, hormona antidiurética. Las hormonas son las catecolaminas, pero ojo, solo las que actúan
en los receptores beta adrenérgicos, o sea que los alfa no. La calcitonina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona folículo-estimulante, el glucagón, hormona gonadotrópica coriónica humana, hormona luteinizante, lipoproteína, hormona estimulante de los melanocitos, la paratormona y la hormona liberadora de tirotropina. Y los que inhiben la enilciclasa, o sea que inhiben la formación de AMP cíclico, acetilcolina, las catecolaminas que actúan sobre receptores pero únicamente los alfa-2 adrenérgicos, la angiotensina 2 y la somatostatina. Estas proteínas, bien muchachos, son muy variables, especialmente, me vuelvo un poquito, estas tres subunidades. La efectora es la subunidad alfa, pero cada una de ellas puede tener variaciones. Por eso aparecen estos diferentes subgrupos. Yo me voy a poner ahí a detallarles para no enredar, pero se han identificado más de 12 proteínas. Y esto puede ser un poco confuso. ¿Por qué? Perdónate un segundo. ¿Por qué? Porque una misma proteína G puede estar asociada a diferentes receptores. ¿Listo? O un mismo receptor puede estar asociado a diferentes proteínas G. Entonces eso da lugar a diversas interacciones bioquímicas allí. Acá podemos ver cómo funciona ese caso de la MPC. ¿Bien? Membrana celular. Tenemos la enzima que se encarga de transformar ese ATP en AMP cíclico. ¿Cómo se llama esa? Adenilciclasa. Algunas hormonas la activan, otras la inhiben. Y ese AMP cíclico que hace, activa una proteína quinasa. Y una proteína quinasa que hace, transfiere un grupo fosfato, activa una proteína, y con esa activación vienen los efectos fisiológicos. Esa proteína no puede quedar activada de manera permanente, por eso hay mecanismos de regulación, como las fosfatasas que se encargan de esa desfosforilación. Y también va a existir un mecanismo de regulación de ese AMP cíclico, ejemplo, la fosfodiesterasa. ¿Qué enzimas son reguladas por este segundo mensajero en el caso del calcio? Adenilciclasa. La mayoría de proteínas, por ejemplo, que tenemos en la sangre son dependientes del calcio. Ejemplo, el fibrinógeno, que es una de esas proteínas plasmáticas que interviene en la coagulación, requiere la acción de ese calcio. La enzima que sintetiza el óxido nítrico, la óxido nítrico sintasa, ella depende de la acción de ese calcio. O sea que si no se forma el calcio, nunca se va a formar ese óxido nítrico. Y el calcio, muchachos, es uno de los elementos más regulados. De hecho, en las células se almacenan vesículas sarcoplásmicas o endoplasmas. Cuando se produce la interacción receptor con la hormona, está asociada a la formación de segundos mensajeros. Y esa formación de segundos mensajeros puede estar mediada por diferentes enzimas que a su vez están integrando esas proteínas. Endoplásmicas en muchas células, o si hablamos de células musculares, sarcoplásmicas. ¿Listo? ¿Qué ruta puede tomar ese calcio? Puede, por ejemplo, activar terceros mensajeros, inositol trifosfato, puede activar proteínas, y como consecuencia de todas esas modificaciones vienen las respuestas fisiológicas. Por eso era que les decía que el calcio normalmente no se encuentra en altos niveles. Pero también tenemos una ruta asociada a la fosfolipasa C, acá la podemos ver. Y esa fosfolipasa C se encarga de la formación
del diacilglicerol, que les dije que también podemos considerarlo como segundo mensajero o tercer mensajero, en este caso, porque el segundo mensajero vendría a ser ese calcio. La calmodulina es una enzima que se encarga de regular otras proteínas asociadas al funcionamiento con el calcio. Entonces se encarga de retirar ese calcio de su sitio donde está ejerciendo la acción. ¿Listo? Por eso allí tenemos una indicación de que puede estimular esas funciones. La calmodulina es una proteína asociada a ese calcio. Calcio y fósforo son minerales que están regulando el funcionamiento de proteínas. Por eso era que deben ser reguladas de manera muy minuciosa. ¿Quién hace esa regulación? ¿Qué hormona? La paratormona. Bien, por eso hay una hormona específica regulando solamente calcio y fósforo. Ya los veo bastante cansados, pero les decía, el sistema inmunológico tiene relación con el sistema endocrino y el sistema nervioso. Este es el ejemplo de lo que pasa con la insulina. La insulina se une a sus receptores, ¿cuáles receptores insulina? Y como consecuencia de esa interacción se induce la expresión de otra proteína que se llama GLUT, que realmente son receptores, pero están asociados al transporte de la glucosa. Entonces, cuando la insulina interactúa con sus receptores, induce la formación de esos receptores de glucosa, los GLUT, específicamente los GLUT4. ¿Qué pasa si estos receptores no funcionan? No se va a formar el receptor de la glucosa nunca va a ingresar. Eso es diabetes tipo 2. ¿Qué pasa si la insulina no se produce? No va a haber interacción con el receptor. Eso es diabetes tipo 1. No hay. No, hay esas dos. Tipo 1, insulino dependiente, o sea, no hay formación de glucosa. Tipo 2, insulino resistente. ¿Bien? ¿Cuál es peor? ¿Cómo? ¿Cuál es peor? Manejarla es peor la 2, porque en la 1 no hay insulina y administrándola se soluciona el problema. ¿Listo? Pero en la 2, así administres insulina, no mejora. Pero por otro lado, en el caso de las personas, esa 2 es más frecuente y se maneja desde la alimentación. Bajas carbohidratos que inducen liberación de glucosa muy baja. Entonces eso condiciona, digamos que la regulación, pero es más difícil de manejar la 2. ¿Listo? Ya casi, muchachos, ya casi, calma. Citocinas, ¿qué son las citocinas? Pueden entenderlas como hormonas, pero del sistema inmunológico. Sus receptores están asociados a esas proteínas denominadas YAG, que es diferente con respecto a lo que hemos mencionado. El receptor está en una forma inactiva. Cuando se une la citocina con el receptor, se activa. ¿En qué consiste la activación? En la dimerización. Cuando se produce esa dimerización, observen ahí, ¿qué significa esa P? Significa que se autofosforiló, o sea que se transfirió un grupo fosfato dentro del mismo receptor. Y esa autofosforilación termina con la formación de un dímero. Ese dímero puede activar otra proteína o ir directamente al núcleo a modificar esa expresión genética. En mi época, muchachos, no conocíamos el factor nuclear kappa. Hoy en día está plenamente identificado. Normalmente está en forma inactiva en el citoplasma. Llega la citocina. ¿Qué pasa con esa citocina? Activa su receptor y como consecuencia este factor nuclear kappa se libera. Va hasta el núcleo e induce la activación de ciertas regiones de ese núcleo, por ejemplo, la formación de otras moléculas inflamatorias.
¿Recuerdan la ubiquitina? No, la ubiquitina. Es la que se encarga de la degradación de las proteínas. Esto por eso ingresa en un proteasoma y allá se degrada. Es el objetivo. Tenemos todo el código genético y solamente tienes una fracción que vas a activar o inhibir. Entonces, pero en esta parte la célula es toda y dentro de esa célula tenemos una región específica. Es el ejemplar. Finalmente, muchachos, voy a saltarme esta para no enredarlos, pero finalmente estos receptores que están asociados a la expresión génica no tienen una única región. Tenemos una región regulatoria, tenemos una región que interactúa con el ADN, tenemos una región que tiene la capacidad de acoplarse a otras proteínas. ¿Bien? O sea que el receptor tiene varios dominios, por eso el receptor realmente sí es una proteína. Y estos receptores nucleares se han clasificado en varias familias. Receptores de xenobióticos, por ejemplo, el sistema inmunológico tiene la facultad no solamente de reconocer bacterias, virus, parásitos, sino de reconocer ejemplos, células que no son propias. Por eso pueden haber rechazos de trasplantes de órganos y demás. Eso se asocia a los receptores de pregnancia, receptores de xenobióticos. ¿Listo? Rutas bioquímicas, muchachos. Regulación de la expresión química, perdón, tiene varias vías. Por ejemplo, el factor nuclear kappa, mecanismos de regulación y mecanismos de transcripción, por sus siglas, pueden llegar a interactuar directamente con los receptores nucleares y tener que llegar a formar segundos mensajeros, pueden activar proteínasas y pueden generar dimerizaciones. Parte del receptor migra hasta el núcleo para activar esas respectivas expresiones. Y el problema es mucho más complejo, muchachos, porque esos receptores están a su vez regulados por otras proteínas. ¿Bien? Acá se las dejo, no los voy a enredar ahí, ya los veo muy cansados, pero esos receptores responden a la regulación de factores de activación, factores de crecimiento, unidades mediadoras, es decir, que el proceso bioquímico es bastante complejo. ¿Bien? Y llegó la liberación de endorfinas, muchachos. En 8 días tendremos liberación de cortisol. ¿El otro día